Espíritu Santo, scendi su di me. Pues hermanos, voy a continuar para hacer esta última reflexión con ustedes y le vamos a pedir al Señor su santa palabra para que en esta palabra vivamos este momento. Y voy a leerles a ustedes del Evangelio de San Juan en el capítulo 10 desde el versículo 31 y dice: reacciones entre los judíos. Los judíos recogieron otra vez piedras para lapidarle, y Jesús les replicó: os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas queréis lapidarme? No queremos lapidarte por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Le respondieron los judíos. Jesús les contestó: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, sois dioses. Si llamó dioses a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, decid vosotros que blasfema porque dije que soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, creed en las obras, aunque no me creáis a mí, para que conozcáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Palabra de Dios. Pues nosotros escuchamos siempre la palabra de Dios cuando venimos a la iglesia, cuando leemos las Escrituras y en tantas otras ocasiones. Y yo pienso que si fuéramos a hacer una reflexión espiritual en este momento, podríamos llamarla la palabra de Dios, hablar sobre la palabra de Dios. Miren que cada uno de ustedes ha sido llamado a la fe en una forma diferente. La mayoría de nosotros hemos sido bautizados de niños. Habrán otros casos en que la gente ha sido bautizada como adultos. Eso sucede también. Hay algunos que hemos vivido en la iglesia un tiempo, nos hemos ido mucho tiempo y por gracia de Dios nos han rescatado, nos han regresado a la iglesia. Y cada uno de nosotros vivimos una experiencia de Dios diferente. Pero lo más importante es que en este momento Dios nos tiene en este templo. Y eso quiere decir de que estamos en este templo porque el Espíritu de Dios nos trajo. Miren que nosotros humanamente nunca llegaríamos a este templo, porque los seres humanos estamos tan entretenidos, tan sumergidos en las cosas de este mundo, que la iglesia no existe en el corazón del hombre a no ser de que Dios se lo traiga para su templo. O sea, el estar aquí en este templo hoy es una bendición de Dios, una gracia espiritual, porque este es el templo del Señor y aquí solamente entra el que el Señor trae, porque nosotros por gracia, por impulso humano jamás llegaríamos acá. El mundo nos mantiene hechizados, seducidos, conquistados, ocupados, ensimismados, y esto es gracia de Dios que estemos acá esta noche, porque nosotros como seres humanos podemos tener muchas ideas. De repente es más fácil tener las piernas levantadas en el sofá, comiendo y mirando televisión, viendo novelas, noticias, películas, deportes, o simplemente haciendo nada, simplemente haciendo pereza. Y es más fácil hacer eso, mucho más fácil y más atractivo y más común. Miren ustedes que hay personas que vienen a misa y si la misa dura más de 30, 40 minutos se desesperan. Pero cuando salen de la misa se pueden quedar en el parqueadero hablando con otra persona hasta 1 hora y no se cansan. Y están inclusive de pie. Y pueden estar hablando de fútbol, de cosas absurdas y no se cansan. Y en la casa se pueden ver 3 y 4 horas de televisión y ni parpadean. Pero en la iglesia se duermen y roncan y se cansan con media hora de misa. Y si se ponen a rezar un rosario se duermen en el primer misterio. Y dense cuenta que hay algo malo con nosotros, que tenemos una desnutrición espiritual y las cosas de Dios nos aburren, nos duermen y nos desesperan. Uno no puede darse por aludido de que esas
cosas no están mal. Si usted mira bien su corazón, tiene que examinarse y darse cuenta si usted tiene verdaderamente amor por las cosas de Dios. Porque si no lo tiene, tiene que reconocerlo e implorarle a Dios que le dé ese amor por sus cosas, por su templo, por la oración, que le dé ese amor por la vida eterna, por las cosas sobrenaturales. Miren que San Pablo nos explica que la realidad de nuestra vida es lo invisible y no lo visible. Y ustedes saben que eso sonaría como una contradicción, porque para nosotros parece ser que la realidad es lo visible, lo tangible, lo explicable, lo comprensible, que es lo visible, ¿cierto? Que es lo material. Eso para nosotros sería realidad, porque mucha gente que es solamente racional dice: a mí no me digan de cosas que yo no vea, yo solamente creo en lo que veo, en lo que siento, en lo que puedo tocar, en lo que puedo palpar, lo demás yo no lo entiendo. Y el racionalista, el materialista es así. La prueba está que la mayoría de la gente respeta a los demás y los ama cuando están presentes, y cuando están ausentes no les importa, porque es con lo que está frente de ellos que trabajan, creen en lo que está frente, lo demás no les son fieles. Entonces, en la palabra de Dios encontramos un misterio sobrenatural, y es que la palabra de Dios es vida y vida eterna. Por eso Jesús decía: todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Miren que hay mucha gente predicando todas esas teologías modernas que vienen a decirnos a nosotros que es que estamos viviendo unos tiempos diferentes a los tiempos en que Jesús vivió, y que por eso tenemos que aprender a interpretar las Escrituras de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las culturas y a los cambios de la humanidad. Y muy inteligentemente nos sacan toda clase de racionamientos, toda clase de fábulas y de teologías modernas, y nos cambian el Evangelio, y nos cambian el mensaje de la cruz, nos cambian la salvación que el Señor nos trajo, y nos la cambian por una ideología humana. Y mucha gente cae en esas trampas, porque muchos de los que cambian esas cosas son gente muy educada, muy preparada, con muchos títulos universitarios, con muchos doctorados, y la gente ha llegado a un estado de ignorancia tal que si una persona viene acá graduado de una universidad muy prestigiosa y con muchos títulos, y ya lo pueden llamar el doctor fulano de tal, entonces lo que dice parece que fuera la Biblia. Y hay gente que piensa que la ciencia humana es mejor que la Biblia. Entonces, si la ciencia lo dice, tiene que ser cierto. Pues miren que no es cierto por esto. La ciencia humana dice que el homosexualismo es algo normal, ¿sí? Y que el ser humano homosexual tiene que realizarse como homosexual, y por eso puede casarse con otro homosexual, y por eso puede realizarse como pareja entre los hombres, porque el hombre tiene que desarrollarse y realizarse como persona. ¿Ustedes se pueden imaginar algo más absurdo que eso? Cuando esta es la ciencia humana que justifica cosas absurdas que no tienen sentido. Cuando yo les explico esto, nosotros los seres humanos tenemos instintos. Ustedes saben que también tenemos la parte inferior de nuestro ser, son nuestros instintos, sentidos y razón. La parte superior de nuestro ser es el espíritu. Nuestra alma que está en Dios es el ser superior. Por eso Dios nos llama a ser criaturas del espíritu. ¿Y cómo podemos ser del espíritu si somos carne, somos materia? Pues es que esta carne, esta materia está animada por el alma. Si no tuviera alma esta carne, no podría existir, no podría funcionar. La prueba está que cuando el alma sale de esta carne, la carne muere y se descompone. El alma nuestra está ungida sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios, y por eso se dice que nuestra alma tiene espíritu, porque ha sido ungida por el Espíritu Divino. Por lo tanto, tenemos la capacidad de abrazar el misterio sobrenatural
de la palabra de Dios, que es vida. Entonces, nunca podríamos decir que la ciencia humana es nuestra guía. La ciencia humana tan solo nos puede guiar si tiene espíritu y el espíritu de Dios. San Juan dice: asegúrense que ustedes puedan distinguir qué espíritu habla a través de quién. Por eso Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, cuando Pedro le estaba pidiendo a Jesús que no se dejara crucificar. En ese momento Jesús sabía que era el diablo que estaba hablando a través de Pedro. ¿Y qué sucede con esa enseñanza? Con esa enseñanza quiere decir que nosotros en un momento de debilidad podemos ser instrumentos del diablo. En un momento de debilidad. Porque acudimos a fórmulas humanas, a raciocinios humanos, y podemos ser instrumentos del mal. Y por eso la ciencia, cuando no está en el Espíritu de Dios, es un instrumento de la naturaleza caída, un instrumento del orgullo y la soberbia del hombre, un instrumento de la ciencia plenamente humana donde no existe Dios, porque no se tiene en cuenta. Entonces no podemos decir que la ciencia humana es una Biblia. La ciencia humana se equivoca, es limitada, es imperfecta, y por eso tenemos que vivir la ciencia divina. Y la ciencia divina está en la palabra de Dios. Pero yo tengo que tomar una decisión muy grande cuando tengo la palabra de Dios en mi mano. Y la decisión grande es: ¿creo yo que lo que el Señor me ha revelado en este libro es verdad? Y si yo digo que sí, entonces quedo transformado inmediatamente. Porque si yo creo que esta es la palabra de Dios, entonces creo en lo que Jesús me está pidiendo. ¿Y qué es lo que el Señor me está pidiendo? Que abrace la vida sobrenatural, que estamos en el principio de una jornada eterna que nunca terminará. Y en esta jornada eterna se define nuestra vida, porque en esta temporalidad del mundo terrenal, que es el comienzo de la vida eterna, se define nuestra alma. Y tenemos que tener en cuenta que ahora, en este momento, esta noche, en este templo, descubrimos que estamos en un embarazo de nuestra alma. Nuestra alma está en el vientre de nuestra carne como si fuera un bebé, y tenemos que cuidarla como se cuida un bebé. ¿De qué se alimenta el alma? El alma solo se alimenta del amor de Dios. Entonces, ¿cómo nos llega el amor de Dios? Ustedes se pueden imaginar algo más precioso que la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento puro para el alma. El Señor me explicó en una oportunidad lo siguiente: recién que yo entré en mi conversión, leía la Biblia y no entendía nada. Entonces yo iba ante el Señor, al Santísimo, a adorarlo, y le decía: Señor, ¿cuándo voy a entender tu palabra? Y en una oportunidad el Señor con mucha claridad me dijo: lee la palabra en oración, ora y lee la palabra después. No esperes entenderla, pero ten la seguridad que cada que lees la palabra, esa palabra te va a alimentar tu alma. Y aunque tu pobre intelecto, tu pobre razón no entienda, tu alma se va a fortalecer cada que leas mi palabra. Y un día, de tanto leer mi palabra, vas a fortalecer tanto tu alma que hasta tu pobre intelecto, tu pobre razón, va a terminar entendiéndola también. Y esto fue un regalo muy grande para mí, porque ya dejé de exigir que cuando leo la Biblia la tengo que entender. Y entonces dejé de ser el mago que pretende interpretar la palabra de Dios todas las veces que la leo. Entonces la empecé a leer dejando que me penetrara mi corazón y me alimentara aunque no la entendiera. Y finalmente terminé con esa soberbia intelectual y ese orgullo de que exijo entender las cosas y si no, no las acepto. Ustedes saben que es el orgullo y la soberbia del hombre, que lo que no entiende no lo acepta. Por eso existe la teoría del evolucionismo, el existencialismo. Por eso existieron Darwin y existió Marx y el Capital, del marxismo que llaman, porque esos hombres racionalmente descubrieron cosas naturales
y secuencias naturales de la existencia del hombre que no tienen nada que ver con Dios. Y en esa soberbia decidieron un concepto el cual lo adoptaron como realidad y en esa realidad vivieron. Solo Dios sabe en qué terminaron eso cuando murieron, pero le aseguro que el ejemplo que dejaron es absolutamente satánico, porque el hombre que por la razón pretende entender la existencia humana ya se separó de Dios y entró en un territorio de herejías, entró en un territorio contra el Espíritu Santo. Por eso tenemos que entender que Dios nos ha llamado a aceptarlo a Él en fe, en fe. ¿Qué quiere decir fe? Fe es creer sin ver y sin entender. Eso es fe. Por eso Jesús le decía a Santo Tomás: dichosos aquellos que creen sin ver. No hay cosa más linda que la humildad. El ser humilde nunca cuestiona nada, simplemente acepta la vida como es, la aprecia, le da gracias a Dios y no tiene todo ese orgullo, esa soberbia que quiere entender y si no entiende no acepta. Ese es un ser torpe, porque está todo limitado, es como tontico. Es una persona que, por muy inteligente que aparezca, por muchos títulos universitarios que tenga, es una persona espiritualmente retardada. Entonces, ¿de qué sirve tener uno tanta soberbia intelectual cuando no tiene a Dios en su corazón? Cuando no tiene la suficiente humildad para aceptar las cosas misteriosas de Dios sin entenderlas. Miren que el esposo acepta a la esposa cuando la ama de verdad, aunque no la entienda, ¿cierto? Y los matrimonios duran porque los esposos se aman incondicionalmente aunque no se entiendan. Ustedes saben que un esposo y una esposa terminan en situaciones en que uno no entiende al otro, porque las reacciones humanas de cada criatura a veces son incomprensibles. Uno a veces tiene reacciones absurdas y el otro le queda mirándola a uno como diciendo: wow, no, pero y no entiendo nada, pero la amo así de loquita. Y el otro también. El esposo dirá lo mismo y la esposa dirá lo mismo del otro. Lo mismo pasa a los padres con los hijos. Hay hijos totalmente desquiciados y los papás los aman todavía y dicen: este loco nunca lo entenderé, pero lo amo porque es mi hijo, ¿cierto? Y esta es la realidad de la fe. Esa es la fe. La fe es el amor incondicional. Creo sin entender, creo sin ver, y esa es la verdad. ¿Por qué soy fiel yo como esposo o esposa? Porque soy fiel como amigo, porque soy fiel como hijo de Dios, porque yo amo y no exijo pruebas. ¿Por qué razón San Juan fue capaz de caminar con Jesús por el Calvario y llegar hasta los pies de la cruz? El único hombre de los apóstoles. Porque él no pidió pruebas, sino que él acompañó a Jesús porque lo amaba, aunque no entendía nada. Como tampoco los otros apóstoles entendieron nada, pero esos sí huyeron y se escondieron. En cambio San Juan no entendió nada, pero se fue con el Señor. Y no entendió cómo iba a entender si él sabía que ese era Dios. Y cómo iba a entender que Dios mismo se dejara matar de sus propias criaturas. Eso cómo lo iba a entender. Él no tenía la capacidad. Todavía no había recibido el Espíritu Santo. Entonces hoy nosotros somos llamados a abrazar lo más lindo que Dios nos ha dado. Esta iglesia es un misterio increíble. Y ustedes saben que cuando ustedes llegan a esta iglesia, lo primero que viven es el misterio de Dios. Esto es misterioso. Nosotros llegamos a la iglesia y nos entramos a otro mundo. Esta es otra dimensión. Aquí estamos trasladados a otra dimensión. Uno viene a misa, viene a confesarse, viene a orar, viene a prender una veladora a un santo y se transforma, descansa, siente algo increíblemente grande. No lo puede explicar, pero nuestra alma descansa cuando entra al templo de Dios. Por eso, una de las llamadas más grandes de estos tiempos tan decadentes, tan desobedientes, tan mediocres, tan tibios que estamos viviendo hoy, es que cuando vengamos al templo de Dios, nos portemos como si estuviéramos en el templo de Dios. Hay gente que entra al templo de Dios y lo trata como si fuera la cocina de su casa. Y le digo, el templo de Dios es tierra santa, terreno sagrado. Dios le decía a Moisés: quítate tus sandalias porque estás parado en territorio santo. Porque ahí estaba el santo de los santos. ¿Y ustedes creen que el Dios que está aquí en este tabernáculo es diferente al Dios que le habló a Moisés?
es el mismo Dios que le habló a Moisés. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos pisando tierra santa, porque este es el templo de Dios. Y por eso, cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que tiene vida eterna. Si usted quiere alimentar su alma, lea la palabra de Dios con frecuencia. No exige entenderla, léala, ore y léala. Mire, yo le digo a la gente, si usted un día está deprimido, confundido, con rabia, con ira, con resentimiento, con duda, con desesperación, póngase a alabar a Dios, lea los salmos, lea las escrituras en voz alta, caminando por su casa, por un parque, por donde fuera. Le aseguro que no pasarán 10 minutos en que usted quede sano. Queda sano. Usted alabe a Dios, dele gracias por su vida, por todo. Así le cueste trabajo. Lea las escrituras en voz alta y verá cómo se sana. Porque la palabra de Dios da vida. Y encima de todo le digo algo. Los demonios huyen cuando escuchan la palabra de Dios. Porque cuando uno pronuncia la palabra de Dios, es Dios hablando. Y entonces los demonios huyen inmediatamente, completamente. A no ser de que uno esté en pecado mortal, y ahí sí de nada le sirve. Porque miren, les voy a enseñar lo que la Virgen María me mostró. Ustedes ven este crucifijo. Este crucifijo, si yo estoy en gracia de Dios, coloca a los espíritus que están flotando por el aire, los espíritus del mal, los coloca ¿dónde? A los pies de la cruz en el Gólgota. ¿Por qué? En el eterno presente de Dios, Jesús está crucificado en el Gólgota. Allá está en la cruz, en el eterno presente. Los demonios no viven en el tiempo ni en el espacio. Ellos viven en la eternidad, en el eterno presente. Entonces, si yo levanto este crucifijo y estoy en gracia de Dios, los demonios no ven este pedazo de cruz aquí, ven a Jesús en la cruz en el Gólgota. Ahora, si yo no estoy en gracia de Dios y levanto este crucifijo, pues los demonios tan solo ven un pedazo de metal, no ven al Señor, porque yo no estoy en gracia. Entonces, para que un sacramental, que es este crucifijo, tenga la fuerza que debe tener para mí, yo tengo que estar en gracia. Ahora, el sacramental por sí mismo es gracia, porque el sacramental por sí mismo está bendito y está preparado. Pero si yo, que soy el que lo llevo y el que lo debo usar, no estoy en gracia, esto no me sirve, porque esto no es un amuleto, esto no es una cosa para la suerte. Esta es Dios vivo en nuestra vida. Entonces, cuando yo rezo el rosario y rezo un Ave María, estoy rezando nada menos que la anunciación y la encarnación del Señor. Los demonios que están presentes alrededor, cuando escuchan eso, ¿dónde quedan? Quedan a los pies de la Virgen María y San Gabriel en la anunciación y quedan en la encarnación del mismo Señor. ¿Ustedes creen que ellos se van a quedar ahí? Ellos huyen. Por eso cuando yo rezo una Ave María con fe, con esperanza, con caridad, con amor, con convicción, huyen todos los demonios. Nosotros tenemos esa fuerza espiritual. Nosotros poseemos esos derechos, poseemos esas armas. Y por eso la palabra de Dios tiene esa fuerza. Yo leo la palabra de Dios y si sé que es la palabra de Dios, creo en ella y estoy convencido de ella, no solo me alimenta y me sana, pero también derroto los espíritus que están a mi alrededor. Los derroto completamente. Entonces hoy es el día para entender de que la palabra de Dios es vida, vida eterna. Por eso téngale mucho amor a la palabra de Dios. Dedíquele un momento, ustedes ojalá todos los días, léanse aunque sea una frase. Cojan la Biblia y lean un pedacito al levantarse, antes de acostarse. No les cuesta nada y se van a dar cuenta cómo les alivia, cómo les ayuda. Y no importa que no entiendan. Miren, muchas veces uno abre el Antiguo Testamento y abre cualquier página. Aquí estoy abriendo de Génesis 37 y dice: Jacob se estableció en el país en el que había residido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de los descendientes de Jacob. José tenía 17 años y pastoreaba el ganado con sus hermanos. Y ahí viene una historia.
de los hijos de Jacob, de donde salen las 12 tribus de Israel. Y nos damos cuenta que 11 fueron infieles y vendieron a su hermano José, que era el menor, por envidia, porque Jacob lo prefería. ¿Y qué sucedió? Que ese hermano terminó salvando a toda la familia, porque a veces lo llevaron para Egipto. Luego vino una hambruna y los hijos de Jacob se fueron a pedir auxilio a Egipto y se encontraron con que la persona más importante que le servía al emperador allá era nada menos que José, el hermano menor que ellos habían vendido. Y esta es la historia increíble, la historia sagrada de las tribus de Israel. Miren ustedes que eran 11 hermanos infieles y uno fiel. Y luego en la redención de Jesucristo escoge 11 apóstoles fieles y uno infiel. Y volteó todas las cartas al revés y los redimió. Y así es todo lo de Jesús. 30 años pasó el pueblo de Dios en el desierto, que se murieron casi todos y pocos pasaron la tierra prometida. Y Jesús en 30 días reparó todo eso en el desierto, porque esa es la historia de la salvación en Jesucristo. Y esto es palabra de Dios, porque esto es lo que leemos en las Sagradas Escrituras. Esta es nuestra tradición, esta es la palabra, este es el contenido de nuestra salvación. Y miren ustedes que muchos protestantes que se conocen como hermanos cristianos son en la Iglesia Católica, los católicos ignorantes creen que eso saben mucho de la Biblia. Les voy a decir lo poco que saben. ¿Cómo serán de ignorantes de la Biblia que le sacaron como 7 libros a la Biblia? ¿Cómo serán de ignorantes? Y encima de todo la interpretan sin ningún orden tradicional de la Iglesia, porque miren, la única que tiene las llaves del cielo para atar y desatar y que tiene el conocimiento del depósito de la fe es nuestra iglesia, que es la iglesia que fundó Jesucristo. Por eso en la Reforma Cristiana hace 500 años Martín Lutero se sacó su propia Biblia, eliminó los libros que le convino y él estableció su propio toldo y su propia religión. Y él se inventó una religión de hombres en el nombre de Cristo. Y de ahí nacieron todas las sectas protestantes. Y hay católicos tan ignorantes que creen que los protestantes saben más de las Escrituras. ¿Cómo pueden saber más de las Escrituras si la Biblia que ellos leen está incompleta? Y San Juan dice, si viene un hombre y saca, aunque sea una palabra de este libro, maldito será. Entonces tenemos que tener en cuenta a quién estamos escuchando. Hay mucho católico ignorante que se la pasa oyendo en el radio a todos esos pastorcitos mentirosos y van inclusive a escucharlos a esas bodegas y garajes donde predican en teatros viejos y se meten por allá y los engañan y los deslumbran porque les predican y los sanan y los liberan de demonios y tantas cosas porque están detrás de los milagros. Pero les quiero contar, nuestra iglesia es la maestra perfecta de la palabra de Dios. Si usted viene a misa con frecuencia, se dará cuenta que aquí desde este palco se lee la palabra, desde este ambón, se lee la palabra de Dios. Primero se lee el Antiguo Testamento, luego se lee el Salmista, y luego se lee el Evangelio, o se lee una carta de San Pablo, el Salmo, el Evangelio. Y en 3 años de círculo litúrgico se recorren prácticamente casi todas las Escrituras. Si usted quiere aprender la Biblia perfectamente, pues venga a misa lo suficiente para que lea la palabra de Dios en el orden que la iglesia lo escoge, que es un orden perfecto. Usted lea la palabra que se leyeron hoy en la misa y se dará cuenta que escogieron las 3 palabras que coordinan las 3. Las 3 tienen una referencia directa la una con la otra y están en armonía y en equilibrio. Si usted viene lo suficiente a misa, se aprenderá la Biblia espiritualmente, o sea, la interpretará a través de la misma liturgia, a través de la misma Eucaristía. Es el momento más perfecto para asimilar la palabra de Dios. ¿Cómo será que el sacerdote, después de leer el Evangelio, dice? Normalmente se dice en voz baja, pero hay algunos que lo dicen en voz alta, pero según el orden litúrgico el sacerdote lo tiene que decir mentalmente o en voz baja, que dice: por la palabra leída se perdonan nuestros pecados.
Imagínense, están hablando de los pecados veniales, porque los pecados mortales hay que irlos a confesar donde el sacerdote. Pero nosotros constantemente estamos cometiendo pecados veniales y por eso al escuchar el Evangelio, con eso se nos perdonan los pecados veniales que traemos, quedamos limpios. Y miren que cuando el sacerdote está predicando aquí en el púlpito y está proclamando la palabra de Dios, en ese momento nuestro corazón se está liberando de toda oscuridad, porque Dios está hablando a través de ese sacerdote. Cuando usted pueda leer la palabra de Dios a su familia en la casa, cuando usted la lea solo a su corazón, tenga la seguridad que se está liberando, porque no hay nada que pueda permanecer en su corazón cuando usted está leyendo la palabra de Dios con convicción, con respeto, con amor y con un entendimiento profundo de que es Dios el que le está hablando. Es algo maravilloso, es poderoso, es algo que no se puede comparar con nada. Por eso la iglesia nuestra está rica, tiene tantos tesoros que ni siquiera los hemos podido explotar. Ustedes saben que hay católicos que se leen libros así de grandes, de cosas absurdas, y pagan fortunas por eso. Si nosotros nos leyéramos los doctores de la iglesia, nos enriqueceríamos en sabiduría. Ustedes saben que un santo que luego es coronado como doctor de la iglesia, eso quiere decir que dejó una cantidad de escritos y de enseñanzas tan increíblemente profundas, tan místicas, que la iglesia lo considera doctor. ¿Y doctor de qué? Doctor de almas. Eso es, un doctor del alma. Y un doctor del alma es el que nos comparte la sabiduría divina, aquel que por infusión del Espíritu Santo, el Señor habla a través de esa persona y todo fluye en armonía sin ningún esfuerzo, porque es una gracia infusa en el corazón del hombre, que solo Dios la puede dar. Y ese hombre no tiene que pensar para hablar y ustedes no tienen que empezar para escucharlo, porque es ciencia infusa. Y los doctores de la iglesia están hechos de la ciencia infusa y es interminable la fuente de sabiduría que brota de sus labios, y durante toda su vida les fluyó toda clase de sabiduría. Miren por ejemplo a San Antonio de Padua, quien tiene su lengua incorrupta en Padua, en Italia. Dejó su lengua incorrupta, la lengua de oro la llaman. Cuando él predicaba se sanaban los enfermos con él predicar, porque era tan pura su lengua que el Espíritu Santo hablaba de una forma extraordinaria a través de San Antonio, y entonces la gente con solo escucharlo se sanaba, porque cuando el Espíritu Santo habla a través de una persona, esas palabras fluyen por dentro del corazón de los que la escuchan y se sienten que se están sanando. Sienten el fuego del Espíritu Santo en sus corazones, sienten que algo sobrenatural los está tocando y sienten descanso, y al mismo tiempo se concientizan, se despiertan al alma, despiertan los dones dormidos del Espíritu Santo y empiezan a tener un impulso y una necesidad por conocer más a Dios, por cambiar, por volverse mejores personas, por arrepentirse, por abrazar las cosas importantes de esta vida, por dejar la banalidad, la superficialidad, el pecado, la maldad. Y esto es transformación del ser humano por la palabra de Dios. Y esto es lo que tenemos que entender, que la palabra de Dios habita en nuestro corazón por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado a nosotros en los sacramentos. Todo el que está bautizado, todo el que ha hecho la primera comunión está confirmado, ha sido ungido por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios habla a través de él cuando está en gracia. Cuando nosotros estamos en gracia, Dios habla a través de nosotros. Por eso, cuando nosotros nos reunimos como el pueblo de Dios y nos amamos los unos a los otros, entonces podemos escucharnos los unos a los otros, y el Espíritu Santo, como premio del amor que nos estamos dando los unos con los otros, nos habla cosas maravillosas entre nosotros, por las cosas que compartimos, porque el amor de Dios se manifiesta en los movimientos del Espíritu en los corazones del prójimo. Si yo me siento con ustedes a escucharlos y los escucho con amor,
Dios me va a hablar a través de ustedes y voy a recibir lo que necesito recibir, que me da el entusiasmo, la fuerza que necesito para hacer las cosas que Dios me va a colocar en el inmediato futuro, porque me preparó, y a través de yo amar recibo gracias de Dios. Por eso, ¿cuántas veces un niño pequeño nos dice cosas que nos dejan extasiados? Uno pregunta, ¿y este niño de dónde sacó eso? Y habla con una autoridad increíble. Lo que no sabemos fue que el Espíritu Santo nos acabó de hablar a través de un niño de 3 años, de 5 años. ¿Cuántas veces una persona bien jovencita se acerca y nos da una lección de moral, una lección de valores, de principios, de fe, de esperanza? Y es una persona pequeña, una persona joven. Y nosotros, los adultos crecidos, que pensamos que nos las sabemos todas, quedamos asombrados y aterrados de que este jovencito me ha dado una lección de moral, de valor, de fe, de esperanza. Y esto es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener en nuestro corazón un sentimiento profundo de cómo nos ama Dios. Dios nos ama, pero ¿cómo nos ama Dios? Dios nos ama con los abrazos del prójimo. Dios nos ama con la mirada del vecino. Dios nos habla con la caridad que nos dan las personas que nos rodean. Así es como nos ama el Señor. El Señor no nos va a amar apareciéndonos en una nube con una trompeta. Él nos ama abrazándome con los brazos del vecino. Eso es, así me ama Dios. Dios me muestra el amor, pero para que yo reciba el amor de Dios, tengo que estar abierto al amor del prójimo. Entonces, ¿cuándo voy a recibir el amor de Dios? Y esto es lo importante, porque hay tantas personas amargadas en este mundo, porque no aman y por lo tanto no se dejan amar. Entonces no conocen a Dios ni dan absolutamente nada de su corazón. Ustedes seguramente conocen personas así, que son duras como un palo, no tienen afecto por nadie ni se dejan amar de nadie, y están ahí, parecen un poste de la luz, no se mueven. No son capaces de abrazar a nadie, no son capaces de decirle a nadie que lo aman, que la aman. Y un día están al lado del ataúd enterrando a un ser querido y muertos de la tristeza porque nunca le dijeron a esa persona cuánto la amaban. Jamás pudieron pedirle perdón por nada. Y ahí están, llenos de remordimientos, llenos de pesares y de vacíos, porque nunca fueron capaces de expresar el amor. Miren, hablamos de la omisión, el pecado de omisión. Uno de los más grandes pecados de omisión es no demostrar nuestro afecto, no demostrar nuestro amor a aquellas personas que están a nuestro lado. Y hay gente que se enorgullece de eso y dice, es que mi papá no sabe expresar su cariño, su amor. Mentira, no es que no sepa expresarlo, es que no quiere, simplemente no quiere. Entonces, nosotros tenemos que romper este hielo del orgullo y tenemos que atrevernos a amar, a abrazar, a decirle al hijo, a la esposa, al hermano, te amo, perdóname, te he herido, a veces te he ofendido, pero yo te amo. Y esto es importante hacerlo, porque si no hacemos eso, entonces ¿cuándo vamos a aprender de que Dios nos trajo acá para que nos amemos los unos a los otros? Y no nos podemos amar adivinando que el otro me ama, simplemente porque es mi papá, o mi mamá, o mi hermano, o mi vecino, o mi novio, o mi novia. Entonces yo adivino que me ama aunque nunca me lo ha dicho. Esto no es verdad. Yo tengo que decirle al otro que lo amo. Yo tengo que abrazar a mi hermano y demostrarle mi amor. Porque lo contrario que soy yo, un palo que quiero que me adivinen de que amo cuando realmente no soy capaz de demostrar el amor que tengo. ¿Cuántos hombres hay que viven este machismo en nuestra cultura y jamás son capaces de decirle a la esposa o a los niños que los aman porque son demasiado hombres, son demasiado machos, entonces no pueden doblarse, tampoco nunca podrán llorar porque los tomarán como débiles? ¡Qué ignorancia! Usted se imagina, este es un hombre torpe, un hombre retardado espiritualmente, porque el hombre verdaderamente valiente es el que se atreve a ser humilde. Ese es el hombre valiente. Es bien difícil ser humilde, es muy fácil ser orgulloso, macho, duro, el que no demuestra los sentimientos porque es demasiado guapo. Lo que es un torpe, es un ignorante, porque el verdadero amor de Dios se manifiesta en el cariño, en el afecto, en la humildad, en la docilidad de corazón. Esos son los valientes del Evangelio, esos son los verdaderos hombres, los que aman y son capaces de llorar, los que aman
y son capaces de demostrar sus sentimientos. Esos son los verdaderos hombres. Los demás son los hipócritas y los cobardes que están endurecidos en su orgullo y en su pretensión. Y esos no verán los ojos del Señor nunca, porque un orgulloso jamás podrá ver a Dios, nunca. Por eso, para poder ver a Dios, tengo que amar. Tengo que bajar estas armas del orgullo y dejar de ser tan macho, tan guapo, tan valiente, y empezar a ser humilde y entregar este amor, así como le entregan las mujeres, así como le entregan los niños, y en esa forma crecen las familias. ¿Cuántas familias hay que está la esposa y los niños rezando y el papá viendo televisión y tomando cerveza, aunque es tan macho que no reza, que recen las mujeres? Sí, por eso se acaban las familias, porque el esposo jamás tuvo docilidad ni amor para ser humilde. Y por eso nosotros tenemos que entender que el llamado de Dios es a bajar las armas del orgullo. Tenemos que volvernos valientes. El valiente es el humilde, el otro es un cobarde, porque es muy fácil ser orgulloso, pretencioso, todo macho. Eso es para los cobardes. El hombre de verdad llora, es capaz de llorar, es capaz de demostrar un sentimiento. Jesús lloró. Jesús demostró sus sentimientos y era Dios mismo entre nosotros. Entonces, el llamado de Dios realmente es a entender que la palabra de Dios nos hace libres. Pero para hacernos libres tenemos que creer que Dios habla en medio de nosotros. ¿Y cómo habla Dios en medio de nosotros? A través de nosotros mismos. No va a esperar que Dios le hable por allá en una nube, que le hable en una esquina o desde una roca. No. Él también habla así, a mí me habló así, pero no voy a esperar eso. Dios nos va a hablar a través de nosotros mismos. Miren, yo he observado cómo el Señor me habla a veces a través de un niño. Muchas veces he estado en una iglesia como esta y salgo en un momento, en un retiro, a descansar a un jardín de la iglesia, y allá me encuentro un niño jugando y de pronto se me para al frente y me habla con una seriedad increíble y me dice 2 o 3 cosas que me dejan paralizado en el jardín. Y fue el Señor que me vino a hablar a través de ese niño. Y yo ahí le doy gracias a Dios por ese niño y por la obra que Dios hizo a través de él, que me habló. Y así es, a veces me habla un anciano que no sabe ni hablar bien y viene y me dice 3 cosas, pero eso es lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. Y cuando yo tengo el corazón abierto, escucho, tengo tiempo para todos, amo a todos y a todos trato por igual. No tengo selección de personas, porque yo no tengo ese desequilibrio en el amor. En el amor no hay condiciones, no hay acepción de personas. Yo tengo que amarlos a todos igual y tengo que aceptarlos a todos igual. No puedo recibir con más entusiasmo al que viene encaranado en la seda y en el oro, y a los que vienen vestidos humildemente los desprecio y los dejo de últimos. Yo no puedo hacer eso. Precisamente el Evangelio llama a amarnos por igual a todos, sin seleccionar a nadie, sin tener preferencias, sin distinguir una persona a la otra, porque todos somos almas y todos vamos para el reino de Dios y le obedecemos. Entonces, yo podría tenerlos acá toda la noche hablando de esto, porque es interminable lo que pudiéramos hablar de la palabra de Dios. Lo único que pudiera decir para concluir es esto: la palabra de Dios es vida y es vida eterna. Por eso, acudamos a la palabra de Dios y alimentémonos de ella, porque seguro que nos hará libres y seguro que ahí encontraremos la sabiduría que necesitamos. Dios está vivo en las Escrituras. Dios está vivo en la doctrina de nuestra iglesia, que está basada en las mismas Escrituras. Dios está vivo en la doctrina social de nuestra iglesia, que es la que nos enseña las posiciones que tiene la iglesia en esta sociedad humana que vivimos hoy. Entonces, pues yo solo le pido a Dios que los bendiga a todos ustedes, que les dé la gracia de que tengan una verdadera conversión, de que les dé la gracia de que aprendan a amar y a perdonar y a respetar y a vivir con dignidad sus vidas, y que mueran por el Señor, que sacrifiquen sus vidas por Dios y que se atrevan, que sean capaces de dejar el pecado por Dios, por el Señor. Porque el Señor los bendiga. Le doy muchas gracias, Señor, por haberme traído aquí esta noche a este templo. Le doy gracias al Padre que se preocupó por ustedes, que es un buen pastor y que pensó que es bueno que ustedes reciban reflexiones espirituales como estas. Para eso se necesita un buen sacerdote. Por eso les felicito,
porque tienen un muy buen sacerdote acá. Yo apenas lo conocí hoy, pero el solo hecho de que esté preocupado por ustedes de esta forma ya me muestra que ese sacerdote se preocupa por sus almas. Entonces, que el Señor los bendiga a todos y a esta comunidad, a todas las personas de este grupo que se hicieron posible que yo viniera y que seguramente traen a muchas otras personas como yo. Entonces, que el Señor los bendiga y los proteja. Muchas gracias.